Buenas tardes, agradezco a la Sociedad Argentina de Medicina que me invitó a dar esta charla para ustedes acerca de los aspectos clínicos de la enfermedad por COVID-19 que será utilizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Cuando hablamos de la enfermedad por el SARS-CoV-2 o COVID-19, hablamos de una serie de manifestaciones clínicas que van, como vamos a ver, desde el cuadro asintomático a cuadros leves comparables con cualquier enfermedad gripal o síndrome gripal que hayamos visto, hasta cuadros muy graves con neumonía, insuficiencia respiratoria, shock y muerte. Pero la mayoría de los cuadros son cuadros leves que no requieren internación. Sin embargo, la tasa de letalidad ha sido muy variable. Hay situaciones como lo que sucedió en China, donde la tasa de letalidad no superó al 2%, hasta países donde esta misma tasa está superando hoy en día al 10%. Los pacientes asintomáticos parecieran ser uno de los grandes desafíos y la verdad que es muy difícil decir hoy en día cuántos son. Pero sí tenemos algunos datos que pasan a ser objetivos. Por ejemplo, lo que sucedió en el crucero, en el Diamond Princess, que estuvo varado en cuarentena durante muchos días, con lo cual era un grupo muy cerrado, con mucha interacción entre ellos, con gran número de infectados, y donde se testearon 3.000 personas de las 3.700 que había en el barco. De ellas, 600 dieron positivos. Sin embargo, cuando comparamos los sintomáticos con los asintomáticos, vemos que esta relación fue prácticamente 1-1, con lo cual, en una situación muy especial, como es la del crucero, o sea, una comunidad absolutamente cerrada, con alto nivel de casos positivos, era 1-1 esta relación. Uno podría especular, si eso fuese la realidad, que hoy tendría esa cantidad, el doble de los casos que hubiera en un determinado país, podrían ser los asintomáticos. Otro dato que es más nuestro, que ya se produjo el dato en la Argentina, es el de los pacientes que venían de países con alta circulación y quedaron en cuarentena en los distintos hoteles que les proveyó la ciudad de Buenos Aires. Fueron aproximadamente 3.000 pacientes, de los cuales 2.400 fueron estudiados y de los cuales 1.600, al tener estos datos, más o menos ya se tenían los resultados. Hubo algunos con resultados todavía se esperaban y otros que hubo que descartar, un pequeño grupo que los hisopados fueron inadecuados. De esos 1.600 pacientes que fueron estudiados, solamente 60 fueron positivos. O sea, era el 3.7% de toda esa población que venía de países con alta circulación. Sin embargo, lo interesante es que solo 3 de esos pacientes fueron realmente sintomáticos, con lo cual la mayoría de los pacientes fueron pacientes asintomáticos. O sea, cuando sumamos oligo, OAS y asintomáticos, fueron más de el 90% de los pacientes. Pero eso nos podría dar una relación de que por cada paciente con cuadro clínico importante, o si sumamos incluso los oligosintomáticos, podría haber 8 o 9 pacientes circulantes en forma totalmente asintomática. Cuando ya vamos a los criterios clínicos o las manifestaciones clínicas, lo más constante de esta enfermedad es la presencia de fiebre. En casi todas las series, entre el 90 y alrededor del 90% de los pacientes dan febriles. Sin embargo, se comentó mucho la serie publicada en New England Journal of Medicine de Wuhan con 1.100 pacientes, donde solo el 43% tenía fiebre al ingreso. Pero lo que no especificaba la serie, el artículo, era cómo se había considerado esa fiebre al ingreso. Cuando en esa misma serie se analiza los que tuvieron fiebre durante la internación, el 90% de los pacientes habían estado febriles, tomando como parámetro 37,5 para definir fiebre. O sea que, como en la mayoría de las series, la fiebre fue un signo realmente significativo.
Lo que le sigue claramente es la tos, en todas las series es el síntoma más importante, y a eso se le van agregando otros síntomas como el dolor de garganta, la insuficiencia respiratoria e incluso la expectoración, porque hubo algunas versiones que hablaban mucho de tos seca. Sin embargo, por ejemplo, en la serie de One, 1 de cada 3 pacientes tenían tos con expectoración, era tos productiva. Entonces no hay que descartarlo. Todos los demás signos y síntomas que se hablan, muchos de ellos fueron realmente muy inespecíficos. Por ejemplo, las manifestaciones dermatológicas en la serie de 1.100 pacientes del New England fueron solo 2 pacientes, o sea, el 0,2% de los pacientes. Sin embargo, se fueron agregando algunos nuevos síntomas. Hubo un estudio francés, que fue el primero, que alertó sobre la presencia de anosmia o digeusia. Eso se avaló por un estudio multicéntrico europeo en 400 pacientes, donde entre el 85, aproximadamente el 85 al 90% de los pacientes tenía algún tipo de disfunción olfativa y gustativa. Sin embargo, solo en el 12% de los casos, esta disfunción olfatoria apareció antes que los otros síntomas, así que la mayoría fueron acompañando a los otros datos del cuadro clínico. Esta publicación, que es muy reciente, publicada en JAMA por un grupo italiano, analiza a partir de una serie de scores la presencia o no de alteraciones del gusto o del olfato. Y nuevamente, solo el 35% de los pacientes no tuvieron ningún tipo de afectación en el gusto o en el olfato. Pero sí es interesante ver que solamente 6, el 3%, fue la única manifestación. O sea que en el resto de los pacientes, en la gran mayoría de los pacientes, fue acompañado de otros signos y síntomas. Y nuevamente, casi el 12% de los pacientes en esta serie tuvieron como prodromo, o sea, antes de empezar con los otros signos y síntomas, esta alteración en el gusto o en el olfato. Recientemente se publicó en JAMA la serie de 5.700 casos de Nueva York, es una serie muy importante, donde se evaluaron las presentaciones iniciales. Y si bien tomando 38 grados como temperatura inicial, solo esto se vio en el 30% de los casos, la temperatura media de los pacientes fue 37,5. O sea, nuevamente en la mayoría de los pacientes es la fiebre un dato a tener en cuenta. Por eso la clasificación de casos sospechosos del Ministerio de Salud incluye fiebre más otros signos o síntomas, considerando fiebre con un punto de 37,5. Sí, es importante ver en esa serie que una cantidad importante, 20% de los pacientes ya tenían una saturación en la evaluación inicial menor al 90% y requirieron, incluso en el triage, suplemento de oxígeno, casi 1 de cada 3 pacientes, con una frecuencia respiratoria y cardíaca que era muy elevada. Más de el 40% de los pacientes tenían una frecuencia cardíaca superior a 100 en el momento de la evaluación inicial. Con respecto a las enfermedades concurrentes o comorbilidades, todos sabemos que en la mayoría de los casos graves son personas de edad o con enfermedades con comorbilidades. En todas las series aparece que un grupo importante de pacientes, pero esto se ve fundamentalmente en los más graves, pero 1 de cada 4 pacientes de los internados, al menos en las series grandes, ha tenido alguna comorbilidad. Y eso es importante después al analizar la mortalidad. En esta serie que recién nombrábamos, publicada por JAMA, a través, cuyo autor es Richardson, 5.700 pacientes, veamos que, por ejemplo, más de una comorbilidad la tenían el 88% de los pacientes internados. O sea que una gran cantidad de esos pacientes tenían más de una enfermedad asociada sin considerar incluso la edad. Y entre ellas
es muy importante la presencia de la obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 30 en el 40% de los casos, e incluso mayor de 35 en un 20% de los casos. Y con un índice de Charlson, de comorbilidad, de 4 de promedio, o sea que eran pacientes que realmente entre edad y o comorbilidades juntaban mucho riesgo de enfermedad grave. Dentro de las complicaciones, por supuesto, las más frecuentes son aquellas vinculadas con la insuficiencia respiratoria, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la necesidad de ventilación mecánica, son realmente los más importantes. La mortalidad o la tasa de letalidad, mejor dicho, fue variando de acuerdo a las series. La serie más grande, que es la de New England Journal of Medicine, publicada hasta este momento, era de 1.4. En cuanto a otras anormalidades, por ejemplo las radiológicas, a las tomográficas, la gran mayoría de los pacientes tenían, cuando vemos las manifestaciones tomográficas de los pacientes, más del 85% las tenían, y en aquellos con cuadros más graves, el 95% de los pacientes ya lo tenían. Y simplemente en una placa radiográfica, el 60% de los pacientes tenían manifestación y prácticamente el 80% cuando hablamos de cuadros más graves o severos. O sea que la radiología común también nos puede dar muchos datos cuando no disponemos de una tomografía computada para realizar fácilmente. Otros datos a tener en cuenta en estudios complementarios es la linfopenia que se ve en gran cantidad de estos pacientes. Linfocitos bajos tenían una media en los pacientes graves de 800 linfocitos totales, lo cual habla de una linfopenia a tener en consideración. Otros datos de laboratorio yo quiero tocar fundamentalmente porque se habló mucho de la PCR o del dímero D, todos marcadores de inflamación que se ven en cualquier infección respiratoria aguda, grave. Ahora, por supuesto, en los pacientes más severos, esto se vio con mayor frecuencia, pero deben ser considerados no como datos clínicos o de laboratorio que acercan al diagnóstico de infección por coronavirus, sino como factores pronósticos, o sea, un dímero D alto, una ferritina alta o una PCR muy alta, nos van a hablar de posibilidades de mal pronóstico, pero no tienen relación o no deben ser utilizados para el diagnóstico de enfermedad. Sí me parece muy importante que tengamos en cuenta la mortalidad de estos pacientes, y en esto la serie publicada por el CDC de China de 44.000 casos me parece que nos empieza a dar datos muy significativos, porque cuando observamos la mortalidad, la misma empieza a ser significativa a partir de los 50 años, pero mucho más a partir de los 70 años para arriba, donde el 30% o el 20% de los pacientes presentan este grupo etario. Así llegamos a los mayores de 80 años con una tasa de letalidad del 15%, 8% mayores de 70, 79, y 3.6 ya baja a 60, 69. Cuando vamos al grupo de 50 a 59, la letalidad ya es incluso mucho menor, 1.3, pero ya sabemos que en el grupo de 50 a 59 años suele haber comorbilidades como hipertensión y otras que pueden haber afectado a estos pacientes. Cuando bajamos de los 50 años, la tasa de letalidad, al menos en esta serie de 44.000 pacientes chinos, es muy por debajo del 1%, y cuando llegamos a los niños de 0 a 9 años, que no es que no hubo casos, tuvieron 416 casos, la mortalidad fue de 0. Y a mí me parece muy importante evaluar este dato que publica el CDC chino, como la letalidad, la tasa de letalidad fue variando en la medida que fueron variando los tiempos. Al principio, hasta el 10 de enero, diciembre y enero, si bien por supuesto los casos eran mucho menos, la tasa de letalidad era cercana al 15%. Sin embargo, cuando ya se conocía mucho más de la enfermedad, la consulta seguramente era mucho más precoz, y ellos habían armado los hospitales especiales de pacientes respiratorios, el famoso hospital de las 1000 camas, y tenían más personal para asistirlos, la mortalidad en la misma región bajó al
menos del 1%. Los pacientes, los 12.000 pacientes asistidos después del 1 de febrero en esta serie, tuvieron una letalidad del 0,8%, lo cual nos deja decir que si los pacientes son atendidos precoz y correctamente, disponiendo de todos los insumos que se necesitan para atenderlos, probablemente la letalidad sea razonablemente baja. Y también de letalidad podemos ver los datos publicados por los grupos italianos. Este grupo, publicado también recientemente en JAMA, habla de los 1.600 pacientes, los primeros 1.600 pacientes fallecidos en Italia. Y si uno puede ver, el 87, el 88% de los pacientes fallecidos de esos 1.600 eran mayores de 70 años, con una tasa de letalidad bastante parecida a lo que estábamos hablando de China. 13% en los mayores de 70, 20% en los mayores de 80 años. Y cuando bajamos nuevamente a los grupos de menor edad, nuevamente las tasas de letalidad son prácticamente nulas. Sin embargo, por supuesto, esta serie italiana, la tasa de letalidad era más alta, con una población mucho más envejecida. Cuando comparamos los números, vemos que eran mucho más los pacientes añosos en este tipo de población. Cuando vemos esta misma situación vinculada a la mortalidad en la serie publicada de los 5.700 pacientes en el área de Nueva York, podemos ver nuevamente lo mismo. La mortalidad en los mayores de 80 años fue de un 60% de los casos que tuvieron, mientras que en los mayores de 90 llegó al 64% en los hombres y al 46% en las mujeres. Siempre la serie de Nueva York muestra, como muchas otras series, mayor mortalidad en los hombres. Pero nuevamente, cuando vamos bajando en los grupos etarios, la mortalidad cae dramáticamente y ahí sí, seguramente cuando se hagan los subanálisis, veamos que esto está vinculado más que nada a comorbilidades que a otras situaciones. Entonces, si uno tiene que concluir en algo, tenemos una enfermedad respiratoria aguda que en la gran mayoría de los casos van a ser asintomáticos, oligosintomáticos o cuadros leves que no van a requerir internación. En aquellos grupos que van a requerir internación, la gravedad está absolutamente vinculada a los cuadros a los pacientes con comorbilidades o muy añosos, sobre todo aquellos de mayores de 70 años. Así que a esos son a los que les tenemos que prestar especial atención. Tenemos algunos marcadores que nos pueden hablar de mal pronóstico, pero fundamentalmente el seguimiento clínico del paciente es lo que nos va a dejar definir las conductas a seguir. Muchas gracias a todos por su atención.